Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, hermanas. Seamos todos bienvenidos en Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, cabeza de todo principado y potestad. Vamos a iniciar este estudio que se titula La obra de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abriendo nuestras Biblias, igualmente teniendo ya a la mano nuestras guías de estudio y pasando al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18 y voy a leer en el versículo Amén. Lucas 18 del 31 al 34. Ok, del 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le haya azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aquí vemos algo que es sorprendente. Es algo que está sucediendo en la gran mayoría de la cristiandad tradicional y de la cristiandad evangélica cristiana, que recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, mas no enfatiza la razón, el propósito y lo que la crucifixión de nuestro Salvador logró para todo el cuerpo de Cristo, que es forjar nuestra herencia, planeada en el corazón de Dios, el Padre Celestial, para todo aquel que llegaría a creer y a confiar en los méritos de salvación que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario. Lo importante es los motivos, los propósitos, las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros en la cruz. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos a leer una sinopsis en 1 Corintios 15, del 1 al 8, donde nuestro apóstol Pablo nos habla acerca del evangelio que estamos predicando, el glorioso evangelio de la gracia de Dios, que en Cristo es bendición para todos nosotros. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. La razón por la cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario se nos describe de una manera tan hermosa en Romanos 5:8, que Él verdaderamente murió por nuestros pecados, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, Él fue y dio su vida por nosotros. En Lucas 18, donde leímos anteriormente, en el versículo 34 se enfatiza: pero ellos, los discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Amén. Eso nos ayuda a entender que uno puede recordar la muerte, la crucifixión, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mas no entender absolutamente nada. Dice aquí: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Estamos en 1 Corintios 2 y vamos a leer el versículo 6 al 8. 1 Corintios 2, del 6 al 8, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Aquí se nos enseña que las potestades del adversario, si hubieran comprendido el alcance, la trascendencia,
el impacto en el universo de lo que se lograría en la cruz, ellos hubieran impedido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, hablamos la sabiduría de Dios, no con sabiduría humana, sino en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El tema de hoy, la obra de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en este mundo? ¿En qué se está interesando Dios? En el misterio oculto en secreto de Dios, del cual estamos leyendo aquí en 1 Corintios 2, se nos revela que somos un espíritu que tiene vida inmortal, que se encuentra en un cuerpo que tiene el aliento de vida mortal llamado alma. Porque cuando Dios crea al hombre Adán, sopla sobre él aliento de vida, ¿verdad? En hebreo nefesh. Y entonces vino a ser un alma que vive, ese es el aliento de vida. Los deseos de la carne, que es el cuerpo, los deseos de los ojos, que es el alma, y la vanagloria de la vida, que es el espíritu, se nos describen en la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, narrada en Mateo 4, del 1 al 11, y en 1 de Juan 2, versículo 15 y 16. Vamos a leer esa escritura mientras la encontramos. 1 de Juan, capítulo 2, 15 y 16. El mundo, el pecado, la carne y el adversario siempre operan al revés de Dios. Es decir, para Dios primero es el espíritu, luego es el alma y luego es el cuerpo. Pero para el pecado, el mundo, la carne y el adversario, primero se apela al cuerpo, en segundo lugar al alma y por último se deja al espíritu. 1 de Juan 2, versículo 15 al 16. Aquí encontramos, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El adversario, cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, Mateo capítulo 4, encontramos que usó la misma técnica que siempre ha usado y que a través del mundo sigue usando, y es la técnica, ¿verdad? O la táctica que apela a nuestro cuerpo y al último deja el espíritu. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Mientras encontramos la escritura de 1 de Tesalonicenses 5, del 21 al 23. Vamos a leer lo que viene en nuestras guías de estudio que se nos envían gratuitamente los días viernes. Si gustas recibirla, hermano o hermana, escríbenos a nuestro correo ginejuba@hotmail.com y se te incluirá en el directorio de las guías de estudio. 1 de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis es espíritu, alma y cuerpo. El tema de hoy es la obra de Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro. La obra de Dios siempre tiene un orden. Hágase todo con orden y con decencia. Y el orden es, primero es el espíritu, luego es el alma y luego es el cuerpo. Padre, te damos gracias en Cristo por nuestro Salvador, nuestro Redentor. En este día tan especial, Padre, 30 de marzo del 2018, Señor, una ocasión especial para tu pueblo Israel, que hoy celebran el Pesaj de los hebreos, la Pascua judía. Gracias por las fiestas santas que le has dado a tu pueblo hebreo, porque cumplen el plan de salvación para ellos. A nosotros nos das, Padre, la redención en Cristo Jesús, la obra de Dios realizada en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo para todo aquel que cree. Gracias, Padre eterno, por esta ocasión y por tu promesa, Padre, porque tú eres fiel, así como sacaste al pueblo judío después de 430 años de esclavitud en Egipto, Padre, cumpliendo las promesas que le habías dado a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Así hoy, Padre, tú cumples las promesas que en la eternidad te glorificarán, Padre, porque las has cumplido por amor a tu Hijo amado, por el puro afecto de tu voluntad, y nosotros estamos en Cristo por fe, gracias a tu gracia. Bendito eres, Padre eterno. Amén. Nuestro apóstol Pablo, quien recibe la revelación del misterio de Dios, el Padre Celestial y de Cristo Jesús, nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, nos haga perfecta y maduramente santos y fieles en Cristo Jesús, sin defecto alguno para la manifestación gloriosa y bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo, conservando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sabiendo que el que nos llama es fiel, además Él es verdadero y cumplirá todo esto que estamos anunciando, proclamando, porque está en las Escrituras. Filipenses capítulo 1, versículos del 6 al 10, nos enseñan, hermanos y hermanas, que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Él va a cumplir. Él va a terminar la obra que inició. El tema, repito, es la obra de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El día de Cristo, como está leyendo nuestra hermana, es el día en el cual Dios concluye la obra que Él inicia para nosotros en el Señor Jesucristo. La concluye en eternidad, es decir, la concluye creando algo nuevo, que es la manifestación de los hijos de Dios en gloria. Así es como Dios concluye su obra iniciando una nueva creación en la eternidad. ¿El día de Cristo pudiera ser cuando el Señor toma nuestro espíritu o lo estoy confundiendo? No, el día de Cristo se conoce en las Escrituras como la esperanza bienaventurada, es el rapto. Es cuando nuestro Señor Jesucristo regresa por su cuerpo, que es la iglesia, y nos toma para Él en la eternidad, haciendo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero, por ejemplo, hoy en día que aún el Señor no viene por su remanente, que llegue Él a tomar el espíritu de una hermana o un hermano, ese momento pudiera decir que el hermano ya estuvo o está pasando el día de Cristo, o sea, ¿lo vivió? No, el día de Cristo aún no ocurre. El día de Cristo es aquel día, el día en el cual Dios descenderá. ¿Qué pasa con una persona, con un hermano a quien el Señor recibe antes del rapto? Vamos a ver esto contestando la pregunta. Romanos 14, versículos 7 al 9, no sé si podamos leer. Romanos 14, del 7 al 9, el apóstol Pablo dice, ¿qué es la muerte? Estar ausente del cuerpo, presente con el Señor Jesucristo. Romanos 14, 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, el día del Señor Jesucristo, en el cual Él concluye la obra que Dios está haciendo en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo para todo el cuerpo de Cristo, iniciando una nueva creación que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, se dice en 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos míos, no quiero que ignoren acerca de los que ya durmieron, donde se dice para que no se entristezcan como los otros que no conocen la palabra de Dios y no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que se adelantaron en Él. La obra de Dios es el obrar de Dios en y a través de Cristo Jesús, y fuera de Cristo Jesús, Dios simplemente no obra ninguna obra. Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 14, nos lo afirma. Dios está obrando su obra en la persona de Cristo Jesús, y nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Amén. Página 2 de nuestras guías de estudio. Entonces, aquí encontramos una revelación maravillosa que Dios cumplirá. El terminar la obra que inició en nosotros y llevarla a buen término, porque Él es fiel para cumplir todo lo que nos promete en Cristo Jesús. Él fue fiel con el pueblo judío al sacarlo de esclavitud después de 430 años, en una noche como hoy los judíos, que están ahora celebrando su Pesaj, la Pascua judía, ellos conmemoran la celebración de la salida del pueblo judío con mano poderosa, ¿se acuerdan? Con mano fuerte. Moisés en esta noche le dijo al pueblo de Israel que ellos estaban siendo bendecidos de esa manera no porque fueran especiales o porque fueran mejores que los egipcios, sino porque Dios había hecho una promesa que estaba cumpliendo. La promesa se la hizo al padre Abraham. Nosotros en Cristo somos descendientes de la simiente, por lo tanto somos descendientes también del padre Abraham, porque el padre Abraham es el padre de los que creen. ¿Qué es entonces la obra de Dios en Cristo Jesús? Porque muchos creyentes cristianos piensan que el estar haciendo cosas, ministerios, obras, misiones, es estar haciendo la obra de Dios. La obra de Dios solo la puede hacer el Espíritu Santo. La obra de Dios es la obra que Dios mismo hace. Es la obra que el Espíritu Santo realiza. Romanos 8:29. Nos dice que a los que antes Dios conoció de antemano, Dios, el Padre Celestial, Él había llegado en su omnisciencia a conocer, los destinó desde un principio para llegar a ser como su Hijo amado, para que su Hijo amado a su vez llegase a ser el primero entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Es muy común escuchar en la cristiandad tradicional en círculos cristianos: hermano, vamos a hacer la obra de Dios, hay que expandir la obra de Dios. Ningún cristiano puede hacer la obra de Dios. La obra de Dios la hace Dios mismo. La palabra nos dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Uno regó, el otro plantó, mas el crecimiento lo da Dios. Dios es el que está haciendo su obrar en nosotros. La obra de Dios en Cristo Jesús consiste en conocer, escoger, llamar, redimir, reconciliar, justificar, santificar, glorificar y heredar, o sea, dar herencia
a todos los muchos hermanos en Cristo Jesús. Por eso no podemos hacer algo que solo Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo realiza, por el puro afecto de su voluntad. Romanos 8 del 30 al 39. Amén. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el obrar de Dios, el Espíritu Santo, a través, obviamente, del sellarnos en Cristo. Porque la Biblia dice que todo aquel que oye la palabra de verdad y abraza el Evangelio de la salvación, es entonces sellado por el Espíritu Santo. Es una obra que se realiza bajo el sellar del Espíritu Santo. Vamos a ir encontrando una escritura que es 2 de Timoteo 2, versículo 19. Conocer en Cristo Jesús es el primer aspecto de la obra de Dios en el Señor Jesucristo. Conocer en Cristo Jesús a todo aquel que llegaría a confiar en los méritos de salvación que Dios aceptaría como pago del pecado y como sustituto perfecto al hombre caído y posicionado en Adán. La obra del Espíritu Santo consiste en primeramente conocer a todos los que llegaríamos a estar en Cristo Jesús, pero no nos conoce de manera separada, aislada, sino nos conoce a través de Jesucristo, y fuera de Jesucristo, Dios no decide conocer a nadie, solamente en su Hijo Jesucristo, porque todo aquel que no está en Cristo Jesús se encuentra en Adán, en pecado. 2 de Timoteo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conocer en Cristo Jesús es decidir a quién Dios trasladará de estar posicionado en Adán, lo trasladará a estar en Cristo. Diferentes ubicaciones, diferentes posiciones, totalmente opuestas. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Romanos 5 del 12 al 21. Habiendo estado en Adán, pero ahora estamos en Cristo. Adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Los últimos dos versículos que acabamos de leer, versículo 20, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo desarrolla. Es una pregunta realmente la que Pablo está forjando aquí en el versículo 20, que contesta en el capítulo 6. Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este planteamiento lo desarrolla el apóstol Pablo en el capítulo 6, donde él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y el versículo 21, este planteamiento lo desarrolla Pablo en el capítulo 7. Versículo 21 de Romanos 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el capítulo 7, Pablo nos enseña que estamos ya bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu de Dios, ya no bajo el régimen de condenación, el régimen antiguo de la ley. Pablo retoma más bien desde el capítulo Romanos 5, en el versículo 19, lo retoma la idea que está hablando en el capítulo 8, después de esos dos paréntesis. Repito, capítulo 6 analiza el versículo 20 y capítulo 7 analiza el versículo 21, pero luego retoma lo que él está hablando en el capítulo 5 y donde dejó en el versículo 19 que voy a leer, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este pensamiento lo retoma en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne nos habla en el capítulo 6, conforme al Espíritu nos habla en el capítulo 7. Conocer en Cristo a todo aquel que llegaría a confiar en los méritos de salvación para trasladarlo, de estar posicionado en Adán, trasladarlo a Jesucristo. Es la obra de Dios en Cristo Jesús que realiza el Espíritu Santo en este ministerio actual que Él está desempeñando para la gloria de Dios triuno. Otro aspecto es el aspecto de escogernos en Cristo Jesús. Estoy en la página 3 de nuestras guías de estudio mientras ubicamos Efesios 1 del 1 al 14 y 1 Corintios 1 del 20 al 27. Escoger en Cristo Jesús a todo aquel que aceptaría su condición de depravación, de destino en el lago de fuego, viéndose como un perdido pecador sin futuro alguno, mas siendo agraciado en Cristo Jesús de una forma inimaginable en Dios, de manera gratuita, inmerecida y divinamente lograda por el puro afecto de la soberanía o de la soberana voluntad de Dios en Cristo Jesús. Escogernos en Cristo Jesús es la obra de Dios en el Señor Jesucristo. Efesios 1, del 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay que recordar, hermanos, lo que hemos estado enfatizando en el libro, el Evangelio judío de Lucas, capítulo 18. ¿Se acuerdan que con esa escritura iniciamos el día de hoy? Lucas 18, versículo 34. Sí. Cuando se les comentó acerca de la muerte, crucifixión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó con los discípulos? Simplemente no comprendieron. Hoy en día, repito, podemos estar hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, sin comprender absolutamente nada de lo que Dios quiere que entendamos en cuanto a lo que es su obra. La obra de Dios fue llevar a Cristo Jesús a la crucifixión, dar su vida por todos nosotros para lograrnos una herencia en Dios. Estamos en Lucas 18:34, pero ellos, los discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hoy en día, miles de seres humanos reconocen que Cristo murió, mas no comprenden la herencia que tenemos en Él, que fue lograda en la cruz del Calvario. Llamados en Cristo Jesús es otro aspecto en el obrar del Espíritu Santo, en la obra de Dios. Llamarnos en Cristo para identificarnos como suyos, como de su propiedad, portando un sello divino de Dios al haber oído y creído el Evangelio de la gracia de Dios. 1 Corintios 1, del 20 al 27, conociendo nuestra vocación en Cristo Jesús. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Página 4 de nuestras guías de estudio. Redimirnos en Cristo Jesús. Es otro aspecto del obrar de Dios. Al quedar nuestra deuda pagada total, plena, suficiente y por completo ante Dios, hemos sido comprados de nuevo por precio de sangre, rescatados. Su sangre derramada en la cruz nos ha comprado, fue la moneda que Dios utilizó para esta transacción divina, la cual nos redime de todos y de cada uno de nuestros pecados, borra además todo registro que nos era contrario y que además estaba puesto como evidencia para acusarnos delante de Dios. Ahora en Cristo ya no existe ningún registro que nos pueda acusar, que pueda traer pruebas ante Dios nuestro Padre Celestial, porque Dios en Cristo lo ha borrado.
Colosenses 1 del 13 al 14 y Colosenses 2 del 9 al 10. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que Amén. es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Voy a leer Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y además clavándola en la cruz. Reconciliarnos con Dios es otro aspecto dentro de la obra de Dios que solo el Espíritu Santo puede hacer. Al Dios haber aceptado el sacrificio divino de su amado Hijo Jesucristo, por ello Dios lo resucitó de entre los muertos para reconciliarnos hacia sí mismo por medio de la cruz. La cruz es un vehículo de la reconciliación de Dios, es una manera divina en la cual Dios reconcilia todo el universo hacia Él, ordenándolo hacia nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2 del 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Justificados en Cristo Jesús es otro aspecto en el obrar del Espíritu Santo, realizando la obra de Dios en esta presente dispensación. Justificados en Cristo Jesús a través de su gloriosa resurrección, al Dios exaltarlo hasta lo sumo, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Podemos recordar que el Señor Jesucristo, en la persona de Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, murió en la cruz, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó, mas no comprender qué fue lo que logró en la resurrección. Jesucristo resucitó, dice Romanos 4:25, para que tú y yo, hermanos, pudiéramos ser considerados por Dios justos. Eso es lo que se debe comprender de la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa es la razón por la que Dios resucita a Cristo, acepta su sacrificio y la forma como lo expresa a todo el universo creado, visible e invisible, es haciéndonos justos. Santificados en Cristo Jesús es otro aspecto maravilloso dentro de la obra de Dios que solo el Espíritu Santo de Dios puede obrar. Santificados en Cristo Jesús al vivir para su gloria y honra, dándole toda adoración a aquel que es digno de toda alabanza para la gloria de su gracia. Estoy en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y ahora que habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Cristo resucitó. Página 5 de nuestras guías de estudio. Adelante. Es el pecado, es muerte. No hay pecados chicos, no hay pecados grandes. Exactamente. Eso también nos hace... El pecado es pecado, el pecado es infracción de la ley, el pecado es muerte. No hay pecados chicos, blancos, medianos. Es como alguien pensaba, las mentiras hay blancas, hay medias oscuras, medias grises. No, mentira es mentira, verdad es verdad, pecado es pecado. Página 5 de nuestras guías de estudio.
glorificados en Cristo Jesús. Es otro aspecto del obrar de Dios en el Espíritu Santo. Al ser colocados en Cristo, teniendo nuestras vidas escondidas con Cristo en Dios, estando en lugares celestiales. Muchos cristianos alrededor del mundo entero recuerdan la muerte de Cristo, mas no comprenden que esa muerte logró que ellos en Cristo estén ubicados en lugares celestiales. Muchos cristianos ni siquiera han oído hablar acerca de los lugares celestiales, no comprenden que los lugares celestiales son los talleres divinos de Dios, donde la imagen de Cristo va siendo formada, tallada, moldeada en nuestro carácter, y nos ayuda a entender las razones por las cuales hay tribulaciones, padecimientos, pruebas, tormentas, bendiciones, victorias en la vida del creyente. Efesios capítulo 1, versículo 3. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Capítulo 3, versículo 10. 3:10. 3:10. Sí, 3, 10. 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Y el último versículo, Efesios 6, 12. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay lugares celestiales y hay regiones celestes. Las regiones celestes actualmente están siendo usurpadas por el adversario y por los ángeles caídos, pero dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que va a haber una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles pelearán contra el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás y sus demonios. Y ya no habrá más lugar para ellos en los cielos. Y en el capítulo 12, versículo 12 dice, alegraos los que moráis en los cielos. Esta es una referencia al cuerpo de Cristo glorificado, porque nosotros en Cristo tomaremos lo que es nuestro, las regiones celestes, para la gloria de Dios. Romanos 8, del 11 al 18. No nada más el Espíritu Santo realiza la maravillosa y la obra tan especial que en Cristo es el escogernos, llamarnos, redimirnos, reconciliarnos, justificarnos, glorificarnos, darnos una herencia. Es otro aspecto en el cual el Espíritu Santo está obrando la obra de Dios. Heredarnos en Cristo, hacernos herederos de Dios en Cristo. Al Dios forjar un destino eterno en su corazón para todo aquel que confiaría en la obra redentora de su Hijo amado, no solo lo hace heredero, sino coheredero con Cristo. Cristo no heredará solo y partícipe en Cristo de todas las promesas que Dios le ha dado a su Hijo amado, porque somos miembros de la familia de Dios, cuyos nombres están inscritos en los cielos que son de Dios. Romanos 8, del 11 al 18. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Toda la creación, visible e invisible, está aguardando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios, que es el fruto de la obra de Dios, la cual el Espíritu Santo realiza en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es entonces la obra de Dios? Página 5 de nuestras guías de estudio. La obra de Dios es el milagro divino forjado en los cielos que son en Dios, para hacernos ser sus herederos, transformando nuestro espíritu y moldeándolo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios, el Padre Celestial, está ahora realizando. Estamos seguros de que Dios, quien comenzó a hacer su buena obra, como leímos al principio, ¿se acuerdan? Filipenses 1:6. Sí. En cada uno de nosotros la irá llevando a buen fin hasta el día del Señor Jesucristo, cuando en aquel día Dios transformará los cuerpos de la humillación nuestra en cuerpos gloriosos semejantes a la gloria suya. Primero, ¿qué hizo Dios? Trabajar con nuestro espíritu. Nos escoge, nos llama, nos reconcilia, nos redime, nos justifica, nos glorifica, nos hace ser herederos. Luego nos da una vida espiritual en Él, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es el fin de llevar nuestro fruto en santificación y finalmente cambia el cuerpo de la humillación nuestra. Espíritu, alma y cuerpo es el orden que Dios sigue para su transformación en nosotros. Filipenses 3 del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios nos dará y nos promete un cuerpo de gloria semejante a la gloria suya. Vamos a ir ubicando 2 Corintios 5, del 1 hasta el versículo 18. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, sabiendo y estando plenamente convencidos en fe, que si esta tienda se destruye, esta morada, ¿se acuerdan? Sí. Somos la morada del Espíritu de Dios, el tabernáculo de Dios, porque Dios no habita en templos hechos por hombres. El decir, vámonos al templo, y igualar eso a decir vamos a la iglesia es algo totalmente absurdo de acuerdo a la revelación que Dios le da al apóstol Pablo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo que es su iglesia y está formada por espíritus, no por lugares, no por ladrillos, no por tabiques, no por columnas, sino por espíritus. Y en estos cuerpos mora el Espíritu. Y en estos cuerpos mortales de la humillación nuestra mora el Espíritu de Dios, habita el Espíritu de Dios. Es un templo. Que somos templos, ¿verdad? Vivientes de Dios. Nosotros entonces se nos promete una casa no terrenal, sino una casa eterna, preparada por Dios en los cielos. Es algo construido no por hombres, no por hechura de hombres, sino por hechura de Dios. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa terrenal que llamamos cuerpo de la humillación nuestra, queriendo mudarnos ya a nuestra habitación eterna y celestial, los cuerpos glorificados. Sabemos que mientras vivamos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos, de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida, teniendo de Dios una garantía absoluta, que es su Espíritu Santo, que nos convence de llegar a recibir lo que hemos esperado en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Dios es fiel. Él terminará
y llevará a buen término la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. 2 Corintios 5, del 1 al 18. Del 1 al 18. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, y pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación. Continuamos del 19 al 21. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. El amor de Dios, acabamos de leer en 2 Corintios 5:14. El amor de Dios nos constriñe, nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, esto es Cristo Jesús, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivimos ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Si tú le comentas a alguien que se acuerda de la muerte, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, si tú le dices, bueno, es que Él murió para que tú vivas para Él, las cosas empiezan a cambiar un poco. La perspectiva de aquella persona que se acuerda de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y reconoce su obra redentora en la cruz, y reconoce que Él murió para que ahora nosotros vivamos para Él, entonces está siendo un recipiente del obrar de Dios, el Espíritu Santo. Página 7, la última hoja en nuestras guías de estudio. Vamos a encontrar la escritura de Colosenses 1, versículo 15 al 20 y segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14, últimas escrituras antes de concluir. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo estuvo predicando el evangelio que él llama mi evangelio. Le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, conforme a mi evangelio. Y luego comenta en una escritura, Romanos 2:16, Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Dice la palabra de Dios, establecidos y cimentados en el amor de Dios, conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, al que puede establecerte, al que puede cimentarte en el obrar del Espíritu Santo, en la obra de Dios. La obra de Dios está fundamentada en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario e intrínsecamente unida al designio perfecto y eterno de Dios en Cristo Jesús. Esta es la obra de Dios. Estamos en Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Dice el apóstol Pablo en su despedida en Mileto, pero de ninguna cosa hago caso, Hechos 20:24, ni tampoco estimo preciosa mi vida. ¿Se acuerdan que leímos? El que vive ahora es aquel que fue rescatado del pecado, trasladado de Adán para estar en Cristo. Ahora no vivimos para nosotros, vivimos para agradarle a Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por todo ello, siempre damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, porque ha sido Él mismo quien nos ha escogido para que fuéramos los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu, que nos hace ser santos y fieles en la verdad que hemos creído, el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Última escritura en este estudio, segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ser predestinados en el corazón de Dios el Padre Celestial para llegar a ser formados en Cristo a su imagen. Esta es la obra de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la revelación de Dios, la justicia de Dios, se nos da por revelación, porque el Evangelio es en esta dispensación de la gracia de Dios, poder de Dios para todo aquel que cree. La palabra de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, actúa poderosamente en todo aquel que cree. Padre, gracias en Cristo por tu bondad, por la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Son nuestras raíces verdaderas. Gracias por el obrar del Espíritu Santo que nos transforma y está sellando en nosotros la imagen de nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. A ti la gloria, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, porque fiel es Dios, que llevará a buen término la obra que ha iniciado en nosotros por el puro afecto de su voluntad, en el amor que tiene en su Hijo Jesucristo. Amén. Mira.